Saludos cordiales, estimados estudiantes. Esta clase pregrabada de tercero BGU paralelo C de la unidad 1, semana 1, corresponde a la temática de herencia genética. En esta clase tenemos como objetivo identificar la función de los genes en el proceso de transmisión de la herencia genética. Además, explicar los diferentes tipos de herencia genética. Antes de ir directamente a hablar de genes o de cómo estos se transmiten, es necesario identificar que todo el código genético se encuentra comprimido en el ácido desoxirribonucleico, cuyas siglas son ADN. Este se encarga de la transmisión de las características hereditarias. Al ADN lo tenemos nosotros ubicado en el núcleo de las células. Cuando empieza el momento de la reproducción, en el momento en el que se van a heredar estas características, este ADN, que vemos como una cadena, empieza a comprimirse hasta formar los cromosomas. Los cromosomas, por lo tanto, son cadenas de ADN condensadas. Aquí tenemos una estructura del cromosoma, en el cual vemos que tiene dos bracitos, que son conocidos también como cromátidas. El ser humano, toda la especie, posee 46 cromosomas en total, es decir, 23 pares de cromosomas homólogos. Esto quiere decir que estos cromosomas son heredados uno por la madre y otro por el padre. Y en el momento de la reproducción empiezan a juntarse con los cromosomas de igual característica. Homo quiere decir igual, formando así en conjunto 23 pares. El último par va a ser el que defina la característica del sexo biológico del bebé. Si el par 23 está conformado por dos genes XX, el bebé nacerá o tendrá un sexo biológico femenino. Si por el contrario, el bebé está conformando el par 23 por un cromosoma X heredado por la madre y un cromosoma Y heredado por el padre, el bebé tendrá un sexo biológico masculino al momento del nacimiento. A los cromosomas se los puede clasificar como autosomas y como gonosomas. Los autosomas también son conocidos como cromosomas somáticos. Son todos los cromosomas que van a transmitir información genética como el color del cabello, de la altura, el color de la piel, van a indicar cuántos dedos debemos de tener en la mano, van a indicar cuántas extremidades debemos de tener. Todas las características del cuerpo humano van a estar comprimidas en los cromosomas del 1 al 22. Y por el contrario, el par 23, que es conocido como cromosomas sexuales o también como gonosomas, estos solamente se van a encargar de indicar el sexo biológico de nacimiento del ser humano. Como ya hemos mencionado, si es XX, sexo femenino. Si es XY, sexo masculino al momento de nacer. Tengamos en cuenta que esta es una clasificación. Al hablar de la estructura del cromosoma, nosotros podemos asemejar a uno de estos helados gemelos que se encuentran pegados por la mitad. De la misma manera, el cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas que se encuentran pegadas por la mitad por una estructura conocida como centrómero. Dependiendo de dónde se ubique este centrómero, dará una forma diferente a los cromosomas. Si se encuentra en la mitad, tendremos brazos arriba y abajo de manera equilibrada. Caso contrario, el par de arriba será más corto, el par de abajo será más largo. Entonces, es necesario también tener en cuenta dónde se encuentra ubicado el centrómero. Y gracias a esto tenemos otra clasificación de los cromosomas.
Estos se clasifican según la ubicación del centrómero en metacéntricos, cuando el centrómero está ubicado justo en el centro de las cromátidas hermanas. Submetacéntricos si el cromosoma se encuentra desplazado ligeramente a uno de los costados, permitiendo que uno de los brazos sea más corto y el otro par de brazos más largos. En el caso de los acrocéntricos, este centrómero se encuentra desplazado casi al extremo, dejando un par de brazos muy cortitos. Y por último, los telocéntricos, en los cuales el centrómero se encuentra desplazado hasta el extremo. Ahora que ya tenemos claro qué son los cromosomas, cómo influyen, teniendo en cuenta que el ADN se encuentra comprimido en estas estructuras, vamos a hablar cómo ocurre la herencia genética. Los genes son características heredables de los progenitores. Estas características se heredan de manera aleatoria. Vemos casos en los que el hijo o la hija se parece más a papá o más a mamá. O hay casos particulares en los que no se parece a los progenitores, sino a los abuelitos, a los tíos. Esto se da gracias a que dentro de cada una de las cromátidas, dentro de cada uno de los cromosomas, se encuentran genes específicos para las características como el color de ojos, el color del cabello, la textura, genes para dar la forma al lóbulo de la oreja, al color de la piel, etcétera. Al momento de la reproducción, el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre se juntan. Y aquí empieza una pelea para ver cuál de los genes se hereda de manera aleatoria. Cada ubicación del gen se conoce como locus, es decir, un espacio, un lugar donde va a estar ubicado un gen respectivo. En este caso tomamos en cuenta el gen del color de ojos. Si papá tiene un color de ojos claro y mamá un color de ojos más oscuro, aquí viene la variación y va a heredarse solamente uno de los colores, sea el color de ojos claro o sea el color de ojos oscuro. En este caso tenemos que mencionar a los alelos. Todos los seres humanos tienen las características o el código genético incrustado, que le permite tener ciertas características visibles y otras no tanto. Todo el código genético, lo que no se puede ver, se conoce como genotipo. Y de este código genético van a haber ciertas características que se manifiestan de forma visible. Es el fenotipo. Podrá heredar el color de ojos azul, el color de ojos cafés, pero solamente uno de estos colores se va a manifestar. Aquí tenemos que tener en cuenta que algunos genes no se expresan. Los alelos son variaciones del mismo gen. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el gen del color de ojos que hemos estado tratando en el ejemplo, vamos a ver que hay alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes son representados siempre con letras mayúsculas y los alelos recesivos con letras minúsculas. Los genes o alelos dominantes son aquellos en los que se manifiesta el color de piel, de cabello, de ojos de un color oscuro. Estos se van a manifestar sobre los alelos recesivos. La piel más clara, el cabello más claro o los ojos de color claro, en cambio son alelos recesivos. Estos no se van a manifestar con facilidad, porque los dominantes, como su nombre lo indica, van a dominar o a expresarse sobre el recesivo. Aquí tenemos combinaciones de genes. Para biología, solamente para estos tipos de experimentos de análisis, hablamos de razas o de especies puras. En la teoría no existe, no existen razas o especies puras. Teniendo en cuenta que hay
genes que son completamente dominantes, heredados por padre y madre, se pueden obtener individuos homocigotos dominantes. Por eso es que las dos letras se encuentran en mayúscula. Por ejemplo, aquí, papá y mamá tienen un color de cabello negro. Es un color dominante y el hijo, por lo tanto, tiene un color dominante también. En el caso de que papá y mamá tengan un color de cabello claro, rubio, el hijo tiene un color, por lo tanto, también rubio. Esto en teoría. Homo, recordemos que quiere decir igual. Individuos que tienen las mismas características iguales, sean dominantes, como en el caso de la izquierda, o recesivas, como en el caso de la derecha. Pero esto solamente es en teoría. Llevándolo a la práctica, lo que ocurre es que van a manifestarse más casos de genes y de individuos heterocigotos. Hetero quiere decir diferente. Aquí vemos casos en el que el gen dominante se juntó con el gen recesivo. Veo que el papá o la mamá heredó un color de cabello negro y el otro progenitor un color de cabello claro. Tiene en su código genético las características de ambos. B mayúscula, color dominante. B minúscula, color recesivo. Y aquí vamos a hablar de los tres tipos de herencia que tenemos. La herencia dominante y recesiva. En este caso, uno de los alelos se va a expresar sobre el otro. Siempre se va a expresar el alelo dominante, que en este caso está representado con la letra D mayúscula, sobre el alelo recesivo, que está representado con la letra R minúscula. La única forma que el alelo recesivo se manifieste es cuando durante la mezcla de genes se junte con otro alelo recesivo. Aquí vemos cómo van alternándose. Van heredando una característica de cada progenitor. Hereda la D mayúscula del padre, hereda la R de la madre. Para el siguiente hijo, tomemos el caso del hijo número 3, hereda la D mayúscula del padre y la D mayúscula de la madre. Para el último caso, hereda la R recesivo del padre y la R recesivo de la madre. Y aquí son los casos excepcionales cuando vemos que de padres que tienen cabello oscuro, padre y madre, nacen hijos con cabello claro. Es porque internamente su genética decía que tienen ese código, pero oculto. No se manifestaba. El genotipo no se manifiesta. El fenotipo, que es el color que sí se manifiesta de los padres, era un color oscuro. Hay otros casos excepcionales en la cual en la herencia intermedia hay dos genes, el gen dominante, que es el color rojo, el gen recesivo, que es el color blanco, pero aquí no se manifiesta uno sobre el otro, sino que se mezclan. Por eso su nombre, intermedio. Los dos genes de los progenitores se mezclan y se manifiestan a la vez, creando un nuevo alelo, completamente diferente al de ambos progenitores. Y por último, tenemos la herencia codominante. En en este caso, ambos genes de los progenitores se manifiestan a la vez, pero sin mezclarse. Tenemos una vaca de color café y un toro de color blanco. Y vemos que los hijitos, los posibles descendientes, manifiestan ambos genes de los progenitores, pero sin llegar a mezclarse. Esto sería todo referente a la clase que tenemos para el día de hoy. Por favor, tengan en cuenta de la misma manera que para esta semana de actividades tenemos que realizar, antes de poder realizar las actividades, la prueba de diagnóstico. La prueba de diagnóstico no tiene un valor real que va a ser promediado con las actividades de la unidad. Solamente permite a los docentes evaluar
en qué punto se encuentra cada uno de los estudiantes para poder enfocar las clases y ver dónde es necesario reforzar. Por lo tanto, no va a ser promediado. Tengan en cuenta. Pero sí es necesario que se realice la prueba de diagnóstico, caso contrario no pueden ingresar a las otras actividades. Es un requisito tener realizada esta actividad. Para la actividad interactiva, es una lectura pequeña referente a los alelos dominantes y alelos recesivos. Y en base a la misma y a su experiencia, debemos de responder estas preguntas, las cuales tienen asignados un puntaje cada uno. Para la actividad formativa 1, que es un PDF, consta de 5 preguntas. Preguntas sencillas referente a lo que ya se ha visto y ustedes deben de complementar con la guía de contenidos. Tenga en cuenta que si se realiza el dibujo a mano, será tomado en cuenta solamente los dibujos que son realizados a mano como requisito. Y por último, la actividad formativa 2, que consiste en una sopa de letras. En las instrucciones, claramente dice que verifique las tildes y faltas de ortografía antes de enviar la respuesta, ya que las mismas son tomadas en cuenta por el sistema. Tenga en cuenta que aquí en la parte inferior se encuentra el enunciado al cual usted tiene que asignar la respuesta. La respuesta debe de coincidir con las palabras que están dispersas en la sopa de letras. Si la palabra tiene tilde, debe de tener que tilde también su respuesta. Caso contrario, no es tomada en cuenta por el sistema. Una vez que usted esté seguro de todo, ponga fin del juego. Al poner fin del juego, de manera automática le sale otra sopa de letras para que tenga la oportunidad de enviar un segundo intento y ser tomada en cuenta solamente la calificación más alta.